Entonces, yo estoy en el capítulo 2, que no es otra cosa más que el alumno aprenda herramientas para la elaboración de programas, como algoritmos, diagramas de flujo, y asimismo mi compañero ahora le está enseñando algunos elementos del lenguaje de programación Python. Entonces, yo estoy haciendo muchísimo hincapié en que tienen que usar primero el diagrama de flujo y luego la codificación. Primero el diagrama de flujo y luego la codificación. Los símbolos que estamos utilizando para hacer mis programas es el inicio, el final, la línea de flujo, la entrada de datos, la entrada y salida de datos, la conexión, mi bloque de proceso, que es muy importante porque tiene muchos usos. Tengo que comentar mi programa, por eso hay un símbolo de comentario, la conexión por página, las sentencias de decisión o las estructuras de decisión, el if else, el switch case, los ciclos, aquí tengo el while, el do while, la comparación, el otro ciclo que es el ciclo for. Este es un símbolo bien importante, el símbolo de la función o el símbolo de los métodos es súper importante para mí. No hemos checado el símbolo de las estructuras, pero poco a poco lo vamos a ir a ver. Y otro símbolo que es bien importante para mí es el símbolo de los archivos, la lectura y la salida de datos hacia la memoria secundaria. Muy bien, entonces me interesa hacer más programas, más programas. Y uno de esos programas que quiero que hagan, yo le llamé raíces. Las raíces están compuestas de polos y ceros, y ahorita aclaro qué es un polo y qué es un cero. Entonces vamos a suponer que a mí me dan cualquier función continua y a mí me interesa nuevamente graficar mi función en un cierto intervalo. Muy bien, grafico mi función, por ejemplo, esta x cúbica más 2x al cuadrado más 10x menos 20. Muy bien, yo tengo una pregunta para ustedes. Dada esta función, ¿cuántas raíces tiene? ¿Alguien me puede decir? Debería tener 3 como máximo. 3 como máximo. Ok. Entonces, dada una función, lo primero que tienen que ustedes hacer es identificar el número de raíces que, como máximo dice su compañero, tiene la función. Muy bien, permítame tantito. Para mí, ¿qué es un cero? Entonces, yo tengo mi función, la grafico en el plano XY, y un cero para mí es aquel cruce de mi función con el eje de las X. Muy bien, para mí eso es un cero, o en otras palabras, una raíz. Algunos especialistas lo llaman ceros. Muy bien, esos ceros pueden ser, o esas raíces, perdón, esas raíces pueden ser de 3 tipos. Raíces reales iguales, raíces reales diferentes y raíces complejas. Muy bien, las raíces reales yo las puedo graficar en el plano XY. ¿Qué pasa con las raíces complejas? ¿En dónde yo las grafico? Entonces, aquí está lo que les decía, las raíces reales iguales, las diferentes y las complejas. Entonces, aquí yo tengo una raíz real graficada en el plano XY. Y ahora, ¿en dónde voy a graficar mis raíces complejas? Mis raíces complejas, yo las voy a graficar en el plano complejo. Tengo una parte real y una parte imaginaria. En el eje, si ustedes me lo permiten, horizontal,
está la parte real y en el eje imaginario, perdón, en el eje vertical está la parte imaginaria. Entonces, a mis raíces complejas, algunos autores les llaman polos. Esos polos siempre vienen en parejas. Entonces vamos a suponer que yo tengo una raíz compleja de la siguiente manera, que sea 2 más 2j. Entonces, su complemento, ¿cuál sería? 2 menos 2j. Entonces, siempre vienen en pares. Dado que yo ya encontré una raíz compleja, su complemento, si ustedes me lo permiten decir eso, es la otra raíz. Entonces, en conclusión, las raíces reales yo las voy a graficar en el plano XY. Las raíces complejas las voy a graficar en el plano imaginario. Muy bien. Dicho todo lo anterior, continuamos. Muy bien, para encontrar las raíces, ya sea los polos y los ceros, o en otras palabras, las raíces complejas o las raíces reales, yo en lo personal hago dos grupos. Una donde tengo una solución analítica, la otra donde yo tengo una solución numérica. En la solución analítica que tengo, los métodos de factorización, la división sintética, la regla de los signos de Descartes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué tengo yo en la solución numérica? Yo tengo el algoritmo de Newton-Raphson, el algoritmo de la bisección, el algoritmo de Müller, el algoritmo de punto fijo, etcétera, etcétera, etcétera. A nosotros, ¿qué nos interesa? La parte numérica, porque yo tengo que hacer programas. Entonces, a mí me interesa la parte numérica. Muy bien. Antes de explicarles en qué consiste, por ejemplo, el proceso de Newton, el algoritmo de Newton-Raphson o de bisección o de Müller, yo tengo que darles algunas bases para que entiendan cómo funcionan dichos algoritmos. Lo primero que yo les tengo que dar es explicar qué es un proceso iterativo. Entonces, empezamos a que inicialmente nos tienen que dar una función o la derivada de la función o ambas. Entonces, si me dan mi función, perdón, yo la puedo ver como si fuera una caja negra. Entonces, aquí está mi caja negra. Dentro de mi caja negra está la función que me da el usuario o la derivada de la función o los dos. Entonces, un ejemplo de una función es esta. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas raíces tiene esta función? 3 a lo más. ¿Tres a lo más? ¿Y todas son iguales, reales, complejas? ¿Cómo son? ¿Alguien me puede decir? ¿No? ¿Nadie? Pues depende, ¿no? No, bueno, ¿de qué depende? De, bueno, en este caso no sabría cómo. O me voy un paso atrás. Me comentan que tiene tres raíces a lo más. ¿De dónde sacan que tiene tres? El exponente del En el x al cubo. exponente. Ok. Entonces, ¿las raíces qué son? ¿Reales, complejas? ¿O cómo son? ¿O ningún caso? Pues reales, ¿no? ¿Todos reales? Bueno, más adelante lo vamos a probar. Más adelante lo vamos a probar. Entonces, a mí me dan una función como esta. O la derivada de la función. O me pueden dar ambas. Todo eso lo voy a poner en una caja negra. ¿Sale? Además de que lo pongo en la caja negra, yo tengo que elegir un buen valor inicial.
que en este caso, mi buen valor inicial, yo lo voy a llamar X0. Si ustedes se fijan en esta gráfica, yo voy a hacer una serie de ciclos o de repeticiones. Y yo tengo que contar cada una de esas repeticiones. Por eso está aquí un contador que es I igual a 0. Entonces, resumiendo, me tienen que dar mi función o la derivada de mi función. Yo tengo que elegir un buen valor inicial, perdón, llamado X0. Y voy a empezar a contar cuántas iteraciones, cuántas repeticiones voy a hacer. Por eso está mi contador. Entonces, vamos a suponer que yo ya elegí mi valor inicial, mi buen valor inicial, mi excelente valor inicial. Lo meto a mi caja negra. Para mí, ¿qué significa lo meto? Lo evalúo en mi caja negra. Lo evalúo en mi función. Lo evalúo en mi derivada o en una combinación de ambos. ¿Y qué obtengo? Obtengo un nuevo valor X1. La pregunta es, ¿X1 es la raíz aproximada que estoy buscando? ¿Cómo lo sé? En mi lado superior izquierdo, yo voy a utilizar un criterio de convergencia. No es otra cosa más que una ecuación muy sencilla. ¿En qué consiste esa ecuación? Pues hacer la resta de X1 menos X2, le saco el valor absoluto y lo voy a comparar contra una cierta constante llamada epsilon. Esa constante, entre más pequeña, es mejor para nosotros. Yo en este caso estoy proponiendo una 1 por 10 a la menos 6. Pero entre más pequeño para nosotros, es mucho mejor. Entonces, vamos a suponer que X1 no es la raíz aproximada que estoy buscando, ya que no cumple con mi criterio de convergencia. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ese valor X1 lo retroalimento y ¿qué hago? Ahora este valor X1 va a ser mi valor inicial, lo voy a evaluar en mi función y ¿qué voy a obtener? Un nuevo valor llamado ahora como X2. Entonces, fíjense bien que ya también está cambiando mi contador. Muy bien. Ahora bien, la pregunta es, ¿ese valor de X2 es la raíz aproximada que estoy buscando? ¿Cómo lo sé? Pues hago lo mismo que el paso anterior. X2 menos X1, lo resto, le saco su valor absoluto y lo comparo contra una constante. Esa constante llamada epsilon, yo la puedo, en algunos problemas, la puedo calcular, pero lo más común en estos casos es siempre proponer. Entonces yo por eso les decía, siempre hay que proponer un valor lo más pequeño posible. Muy bien, entonces vamos a suponer que X2 no cumple con mi criterio de convergencia. En otras palabras, X2 no es mi raíz aproximada que estoy buscando. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues agarro esa X2, la retroalimento y ahora digo lo siguiente, X2 es mi valor inicial, lo meto a mi caja negra, no es otra cosa más que evaluar X2 en mi función que me dieron y ¿qué voy a obtener? Un nuevo valor de X3. Sí, ya me pasé. Muy bien. Y la pregunta es, ¿X3 es la raíz aproximada que estoy buscando? Si me dicen que sí, yo mando a imprimir el valor de X3. Entonces vamos a suponer que yo hago la resta de X3 menos X2, saco el valor absoluto, lo comparo contra una constante que es epsilon, un valor muy pequeño, y que en este caso X3 es la raíz aproximada que estoy buscando. Entonces, dicho todo eso, doy por resultado o digo que X3 es la raíz que estoy buscando. Muy bien. ¿Qué pasa si X3 no cumple con ese criterio? Pues tengo que hacer lo mismo. Volver a iterar y volver a preguntar. Pero hasta aquí vamos a suponer que X3 sí cumple con mi criterio de convergencia.
Muy bien. Ese ciclo o ese proceso iterativo, ¿yo cómo lo puedo representar? Mediante un ciclo for, donde a mí me dan un valor inicial y me dicen un número máximo de iteraciones. Dentro de mi ciclo for, ¿qué tengo? Yo tengo una función que no es otra cosa más que la ecuación del método que yo voy a utilizar. Entonces yo les había dicho que le doy un valor inicial, lo meto a mi ecuación y que obtengo un resultado. Y ese resultado, ¿cómo sé si es mi raíz aproximado? Lo tengo que aplicar mi criterio de convergencia. ¿En qué consiste mi criterio de convergencia? Pues no otra cosa más que x menos x0, le saco su valor absoluto y lo comparo contra una constante. De preferencia, esa constante debe ser lo más pequeña posible. Si se cumple, vamos a suponer que es x1, me voy por el lado izquierdo porque digo que no cumple con mi criterio de convergencia. Fíjense bien la parte del lado izquierdo después del círculo. ¿Qué estoy haciendo? Intercambiando el valor calculado por mi valor inicial. Y regreso a hacer la operación del ciclo for. Entonces, ese es el proceso iterativo. Nuevamente vuelvo a meter el valor x0, en donde en mi función del método pregunto si se cumple el nuevo valor calculado x con mi criterio de convergencia. Vamos a suponer que sí se cumple. ¿Qué es lo que hago? Imprimo la raíz y me saco el recito. Como ven, el proceso iterativo no es otra cosa más que un ciclo for. ¿Y cómo hago las preguntas acerca de mi criterio de convergencia? Con un if-else. Muy bien. ¿Y qué tengo que invocar? Pues tengo que invocar al método deseado, que puede ser Newton, Bisection, Müller, etcétera, etcétera. Entonces, como verán, es algo para mí mucho, pero muy sencillo. Muy bien, continuamos. Entonces, aquí viene una interpretación que los va a ayudar a comprender lo que yo les expliqué anteriormente. Entonces, vamos a suponer que yo voy a graficar mi función, cualquier función continua en el plano XY. Propongo un buen valor inicial, que es x0. Muy bien, entonces no sé si recuerden en qué consiste el proceso iterativo. A mí me dan mi valor inicial, lo meto a mi caja negra y ¿qué obtengo? Un nuevo valor llamado x1. Pregunto, ¿x1 cumple con mi criterio de convergencia? ¿Y qué tengo que hacer para saber si cumple? X1 menos X2, le saco el valor absoluto y lo comparo contra una constante. Vamos a suponer que X1 no cumple con ese criterio. Pues, ¿qué tengo que hacer? Retroalimentar X1 y ¿qué me da? Me da un nuevo valor de X2. Pregunto, ¿X2 es mi raíz aproximada? ¿Cumple con mi criterio de convergencia? Entonces, ¿qué hay que hacer? X2 menos X1, mi valor absoluto, y lo comparo contra una constante. Vamos a suponer que X2 no es mi raíz aproximada. ¿Qué tengo que hacer? Una retroalimentación. Entonces, ahora X2 es mi X0, lo meto a mi bloque de proceso, que obtengo un nuevo valor de X3. Pregunto, ¿X3 cumple con mi criterio de convergencia? ¿Cómo lo sé? Lo sé haciendo X3 menos X2, le saco el valor absoluto y lo comparo con una constante. Si cumple eso, que vamos a suponer que es ese caso, entonces yo puedo decir que X3 es la raíz aproximada que yo estoy buscando. Si ustedes se fijan, X3 es la raíz más aproximada con respecto a X gorro. ¿Sale? Entonces, esa es la idea del proceso iterativo. Pero aquí viene un punto. Saber elegir bien mi valor inicial. Elegir un buen valor inicial es una clave para poder hacer un
proceso iterativo. Entonces, ¿por qué digo lo contrario? ¿Por qué digo perdón, ¿por qué digo lo anterior? Porque si ustedes se fijan, yo empiezo en X0 y voy a llegar hasta un cierto valor que de preferencia sea lo más cercano a mi raíz. Entonces, en este caso es X3. ¿Qué está pasando de X0 a X3? Que está convergiendo ¿a dónde? Hacia un valor, que en este caso es X gorro. Entonces, entre más cerca esté a X gorro, significa que yo estoy encontrando mi raíz aproximada. Pero todo depende de mi valor inicial. Si no elegimos un buen valor inicial, vamos a tener problemas. Muy bien, continuamos. Entonces, vamos a suponer que a mí me dan mi función y yo elijo un valor de X0. Entonces, ¿en qué consiste el proceso iterativo? Pues ese valor X0 lo meto a mi caja negra, no es otra cosa más que evaluar X0 en la función. ¿Y qué obtengo? Obtengo un nuevo valor de X1. Pregunto, ¿X1 cumple con mi criterio de convergencia? ¿En qué consiste mi criterio de convergencia? En otra cosa más que hacer X1 menos X0, le saco el valor absoluto y lo comparo contra una constante. Vamos a suponer que no cumple con mi criterio de convergencia. ¿Qué tengo que hacer ahora? Ahora X1 es mi valor inicial, lo meto a mi bloque de proceso y ¿qué obtengo? Un nuevo valor de X2. Pregunto, ¿X2 cumple con mi criterio de convergencia? Si me dice que no, vamos a suponer que es este caso. ¿Qué tengo que hacer? Ahora X2 es mi valor inicial, lo meto a mi bloque de proceso, que no es otra cosa más que evaluar X2 en mi función. ¿Y qué obtengo? Un nuevo valor de X3. Pregunto, ¿X3 cumple con mi criterio de convergencia? ¿En qué consiste esa prueba? Pues hacer la resta de X3 menos X2, le saco el valor absoluto y lo comparo contra una constante. Siempre una constante lo más pequeña. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Ahora X3 es mi valor inicial, lo meto a mi bloque de proceso, evalúo y ¿qué voy a obtener? Un nuevo valor X4. Y así me voy a estar hasta que cumpla con mi criterio de convergencia. Pero si ustedes se fijan, ¿qué está pasando en este caso? Que en lugar de converger a mi raíz, ¿qué está pasando? Estoy divergiendo. Cada vez me alejo menos. Por eso es importante saber elegir un buen valor inicial. Por eso es bien importante elegir un buen valor inicial. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? Los escucho. Profesor, X1, X0, X1 y X3 son valores evaluados en la función. ¿O la Sí, función no se usa como tal? Ah, ok, va. todos son evaluados en la función. Va, va. ¿Más Entonces, preguntas? entonces, profesor Kevin, si yo quisiera empezar desde más atrás, podría, ahora sí que ser el resultado un poco más exacto. Sí, sí. Oiga, profe, y por ejemplo, esta imagen, pues se ve que la función va a volver a tener otra raíz, ¿no? ¿No se estaría acercando a otra raíz? Es que aquí viene una cosa bien importante. ¿Cómo hacemos el estudio? Agarramos un intervalo pequeñito, no sé si de -2 a 2 o de -2 a 50. Pero no hay ningún problema. Dependiendo del valor inicial, ya sea que nos lleva a una raíz o nos lleve a la otra raíz. No hay ningún problema. Lo importante aquí es saber elegir un buen valor inicial. Muy bien. ¿Qué más, muchachos? Ustedes díganme. Yo tengo una duda en el diagrama del flujo, profe. Sí, No sé si nos los puedan mostrar de nuevo, por favor. sí, 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 sí. Sí.
Aquí está. Ahí. Bueno, empieza con un ciclo for diciendo que I es igual a 1 y I tiene que ser menor o igual que el máximo de iteraciones, ¿cierto? Sí. Sí. Y I va a ser igual a I más 1, es decir, que va a recorrer de un paso en un paso, ¿cierto? Sí. Entonces, estos valores de I se van a evaluar en la ecuación del método que el usuario ingresa, ¿cierto? No, los valores de I no. Lo que se va a evaluar es el valor de X0. Ok, ok. Y luego de esto se procede a a un if, ¿correcto? Aquí, Que es un aquí. más y un menos. Sí. Si se Eh, cumple, sí te escucho. sí, es que me surgió la duda porque dice que si se cumple, imprime la raíz de X y me salgo del ciclo, Sí. pero ahí veo que el diagrama pega, ahora sí que en el final del ciclo, como X0 que es igual a X y se vuelve a reiniciar. A Entonces, ver, no otra sé vez, si otra fue vez. un... A ver, espérame. A ver, otra vez. ¿Cómo me salgo del if else? ¿Qué instrucción me sirve? Por ejemplo, yo puedo usar una instrucción exit y ya me salgo de ciclo y no agarro la parte que está abajo del, ¿cómo se dice? Del círculo, que es lo que tú me decías, ¿no? Sí, es que me causa no sé si estoy leyendo mal el diagrama o algo así, porque ¿Por qué? una vez que termina, dice que se sale del ciclo y pues al ver las líneas, como que se vuelve a reiniciar, entonces pues me causa confusión. No. Es que yo así lo represento. Este, por ejemplo, lo que no puedo hacer es yo dejar, por ejemplo, volando la parte de abajo del rectángulo donde dice imprime la raíz X y me salgo del ciclo. O sea, porque eso no lo puedo dejar volando, porque me van a decir, bueno, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde voy? No sé si me explique. Sí, lo entendí. Ah, vale, por eso. Sí, es que me causó mucha confusión porque, o sea, dice que termina y se vuelve a repetir, entonces ahí sería dentro de lo que poco que sé, es un ciclo infinito. No, mira, yo cómo lo escribiría en Python. Por ejemplo, imprimo X, ¿cómo mandas a imprimir el valor de una variable? Pues le pongo pri, ¿no? Abro paréntesis y le pongo el valor de X. Y a continuación, me dice que me salgo del ciclo. Entonces voy a poner la instrucción, por ejemplo, puede ser break o puede ser la instrucción exit 1. Y así ya no es un ciclo infinito. ¿Qué más, muchachos? Ustedes díganme. Profesor, a mí todavía no me queda muy claro la parte donde inicia el for. A ver, no te escucho. ¿Cuál es tu nombre, de favor? Sí, así. No te escucho, ¿eh? ¿Cuál es tu pregunta? Primero, ¿cuál es tu nombre? ¿Se la puedo escribir en el chat? Pues no lo veo. Pero, ¿cuál es tu nombre primero? Es Atsin. ¿Cómo? Atsin. Atsin, si quiere yo le repito. Ah, sí, Yo sí lo escucho bien. sí. A ver, dime. ¿Cuál es Sí, tu pregunta? aún no me queda muy claro cómo es que inicia o cómo funciona el ciclo for de esta parte. ¿Cómo inicia el ciclo for? Muy bien. Cuando yo voy a ejecutar mi proceso iterativo, me tienen que dar ciertos valores. ¿Cuáles son esos ciertos valores? El número máximo de iteraciones, mi valor inicial, o en este caso valor anterior, y mi criterio de convergencia. Con esos tres datos,
yo lo voy a meter a mi ciclo for. Mi ciclo for me dice que desde igual a 1 hasta dónde. Hasta el número que tenga la variable machino, que puede ser 10, que puede ser 30, que puede ser 50, que pueden ser 1000. ¿Sale? Entonces, ¿qué digo? De igual a 1, pregunto, ¿y eres menor que 50? Si me dice que sí, ¿qué hago? Pues voy a invocar a una ecuación del método que yo voy a utilizar. Entonces, ¿y en qué consiste el método del proceso iterativo? Se evaluar el valor de x0 y ¿qué me va a arrojar mi bloque de mi función? Pues me va a arrojar un nuevo valor de x, ¿no? Y ahora, ya tengo x. Pregunto, ¿cumple con mi criterio de convergencia? ¿Eso cómo lo pregunto? Pues mediante una sentencia if-else que está a continuación. ¿Sale? Si no se cumple, pues me voy por el lado izquierdo. No se les olvide que yo les decía que ahora el valor calculado, ¿qué va a ser? Mi valor inicial o mi valor actual. Retroalimento, incremento mi índice o mi contador en una unidad y entro al bloque del ciclo for. Entonces, ahora hay 2, vale 2. Pregunto, ¿2 eres menor que 10? Si me dice que sí, evalúo la ecuación del método, obtengo un nuevo valor, pregunto, ¿cumples con mi criterio de convergencia? Si me dice que no, me voy por el lado izquierdo, hago el intercambio de las variables, incremento mi contador y así estoy. ¿Hasta cuánto? Hasta que encuentre mi raíz o logre el número máximo de iteraciones. Así es como funciona esto. No sé si con esto resolví tu pregunta. Los escucho. Sí, profe, gracias. Muy bien. ¿Puedo continuar? Sí, Entonces, es bien importante elegir mi valor inicial. Entonces, ¿a dónde estaba? Aquí. Para encontrar una raíz, dependiendo del problema que yo quiero resolver, puedo utilizar el criterio de convergencia o el criterio de exactitud. O puedo usar los dos, dependiendo de la importancia de encontrar las raíces debido a mi problema. Entonces, en algunos casos, basta con usar nada más mi criterio de convergencia o basta con utilizar mi criterio de exactitud o a fuerzas tengo que usar los dos. Entonces, les quiero explicar en qué consiste mi criterio de exactitud. Entonces, yo tengo mi caja negra que no es otra cosa más que mi función. Voy a elegir un buen valor inicial llamado x0 y lo que voy a hacer es evaluar x0 en mi función. Evaluar x0 en mi función. Como lo hice en el lado izquierdo de mi presentación. Lo evalúo, le saco su valor absoluto y lo voy a comparar contra un valor pequeño, que en este caso es 1 por 10 a la menos 6. O en literales es epsilon 1, para diferenciarlo del otro valor. Entonces, esos criterios, esos valores para mis criterios deben ser lo más pequeño posible. Y no necesariamente tienen que ser iguales. Uno puede ser, por ejemplo, 0.01 y otro puede ser 0.001. Muy bien. Entonces vamos a suponer que no cumple con mi criterio de exactitud, que no es otra cosa más que evaluar mi valor inicial en mi función. Le saco su valor absoluto y lo comparo contra una constante. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Evalúo x0 en mi función y obtengo un nuevo valor de x1. Y pregunto, x1 evaluado en mi función, ¿cumples con mi criterio de exactitud? Si me dice que sí,
significa que x1 es la raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Retroalimentar, y yo ahora digo que x1 es mi valor inicial, lo meto a mi bloque de proceso y no es otra cosa más que evaluar x1 en mi función. ¿Y qué obtengo? x2. Pregunto, x2 cumples con el criterio de exactitud, que no es otra cosa más que evaluar el valor de x2 en mi función. Si me dice que sí, yo digo que x2 es la raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Retroalimentar el valor de x2 y digo que ahora x2 es mi valor inicial. Lo meto a mi bloque de proceso y ¿qué tengo que hacer? Obtengo un nuevo valor. Y pregunto, x3 cumple con mi criterio de exactitud, que consiste en evaluar el valor de x3 calculado en mi función, sacarle su valor absoluto y compararlo contra una constante. Si me dice que sí, yo digo que x3 es la raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración. Entonces, vamos a suponer que en este caso x3 sí cumple con mi criterio de exactitud y digo que x3 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Entonces, hasta ahí termina mi programa. Entonces, de manera gráfica, ¿qué pasa o cómo funciona mi criterio de exactitud? Entonces, a mí me dan mi función en el plano XY. Yo propongo, yo elijo un valor inicial llamado x0, lo evalúo en mi función y va a llegar un punto donde toque la función. La pregunta, ¿esa altura cumple con una constante de 0.0001? Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración, que sería la siguiente. Pregunto, ¿esa altura cumple con el valor de una constante llamada 0.001? Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra iteración. Pregunto, ¿esa altura de f de x2 cumple con mi criterio de exactitud? Que no es otra cosa más que sacarle el valor absoluto y compararla contra una constante como está en la parte superior izquierda. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Otra nueva iteración. Y pregunto, ¿esa altura de f de x3 cumple con mi criterio de exactitud? Entonces, vamos a suponer que sí cumple. Entonces, significa que el valor de x3 es la raíz aproximada que yo estoy buscando. ¿Por qué para mí es importante explicarles cómo funciona mi proceso iterativo con mi criterio de convergencia y con mi criterio de exactitud? Por lo siguiente. Cuando yo aplico mi criterio de exactitud, yo me estoy aproximando a mi raíz por el eje de las y. Si ustedes se fijan, quiero que se fijen cuánto vale la altura en x0, en x1, en x2, en x3. Cómo de alguna manera va aumentando y posteriormente va disminuyendo hasta un cierto valor hasta que cumpla mi criterio de convergencia. Entonces, en otras palabras, yo puedo llegar a mi raíz de dos formas. Una forma es manipulando el eje de las y, ya sea y positiva o y negativa. ¿Y cuál es la otra forma? La otra forma, ahí no encuentro la gráfica. Bueno, ahorita lo explico. ¿Dónde está la gráfica? No la encuentro. Se me perdió. Bueno, me voy para atrás. Entonces, una forma de encontrar mis raíces es a través de los ejes y. ¿Y cuál es la otra? Me voy para atrás. A través del eje X.
ya sea X positivo o X negativo. Yo tengo dos formas de llegar a mi raíz, por el eje de las X o por el eje de las Y. Entonces, esta era la lámina que me faltaba, que para mí es bien importante explicarles. Bueno, para representar mi criterio de convergencia mediante mis diagramas de flujo, no es otra cosa más que un ciclo for. El mismito que vimos en el caso anterior. Entonces, a mí me dan una serie de parámetros, los cuales van a estar en el exterior y forman parte de mi ciclo for. Dentro de mi ciclo for, dentro de mi bloque de proceso, ¿qué voy a obtener? Lo que voy a obtener dentro del ciclo, dentro del bloque, voy a tener la ecuación del método, que puede ser Newton, bisección, Müller, etcétera. Voy a tener la forma de preguntar por mi criterio de exactitud, que no es otra cosa más que un if-else, y compararlo contra una cierta constante que yo les decía que es epsilon 1. Si se cumple, mando a imprimir X y me salgo del ciclo. Entonces, eso significa que yo ya encontré una raíz. Pero, ¿qué pasa si no encuentro, o si X1, X2 no es mi raíz aproximada? Pues me voy por el lado negativo, hago el intercambio, que es bien importante, que yo les decía que el valor calculado ahora, ¿qué va a ser? Mi valor inicial, lo retroalimento y vuelvo a hacer el ciclo. Y así sucesivamente, ¿hasta dónde? Hasta donde dos casos, o encuentre mi raíz o llegue el número máximo de iteraciones. ¿Sale? Muy bien. Entonces, hay casos en donde nada más me piden manipular o encontrar mi raíz utilizando mi criterio de exactitud. Hay casos donde me piden usar o encontrar mi raíz utilizando mi criterio de convergencia. O hay casos en donde yo tengo los dos juntos, que deban de cumplir los dos juntos. ¿Sale? Entonces, si ustedes se fijan, es algo para mí muy sencillo, pero vamos a ver si tienen preguntas o comentarios. Los escucho. Profesor, yo creo que me confundí un poquito. ¿Cuál es la diferencia de este y el anterior? De este y el anterior, Ajá. del criterio de convergencia, es que me permite calcular mi raíz, si tú me lo permites, sobre el eje de las X. Mi criterio de exactitud me permite aproximarme a mi raíz por el eje de las Y. Esa es la diferencia. Uno por el eje de las X, otro por el eje de las Y. Pero ambas evalúan las X en la función, ¿no? Sí, sí, ambas. Ambas. Ok. Entonces lo único que analizamos diferente es el valor de la función Así es. y en el criterio de convergencia ese todavía me causa conflicto. No, en el criterio de convergencia nada más calculas el valor siguiente sobre el eje de las X. O en otras, a ver, voy a tratar Ok. de explicártelo de otra forma. En el eje de las X, perdón, en el criterio de convergencia, lo único que tú haces es calcular y analizar los valores sobre el eje de las X. Es lo único que haces. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué pasa con el criterio de exactitud? Con el criterio de exactitud, además de que calculas los valores sobre el eje de las X, tienes que evaluar esos valores calculados sobre la función. Y sobre la función estoy haciendo una referencia al eje de las Y. ¿Sale? Mientras que en el eje de las, mientras que con el criterio de convergencia nada más tienes que hacer, si tú me lo permites, una sola prueba. En el criterio de exactitud tienes que hacer dos pruebas. Una, calcular el valor de las X y además evaluar ese valor en la función.
o en otras palabras, ver cómo se comporta sobre el eje de las Y. Esa es la gran diferencia. En el eje, con el criterio de convergencia, nada más voy tomando en cuenta los valores sobre de X, sobre el eje de las X. Mientras que en el eje, perdón, en el criterio de exactitud, además de analizar los valores sobre las X, los tengo que hacer además sobre las Y. ¿Sale? Esa es la gran diferencia. ¿Qué más? Entonces, yo por eso te decía que casi la mayoría de los que se dedican a esto, lo que hacen es utilizar el valor del criterio de convergencia, porque nada más les interesa lo que hay sobre el eje de las X, nada más. Hay casos, hay problemas donde yo me interesa analizar o tener información tanto sobre el eje de las X como del eje de las Y. ¿Sale? Pero ¿qué más, muchachos? Con toda confianza, díganme. ¿Más preguntas? ¿Más comentarios? Con toda confianza. Profesor, ¿y cómo calculamos otra vez las X en este caso? Nada más. Las X se calculan a la hora de evaluar la función. Nada más. ¿Sale? Entonces, me voy a regresar bastante. Por ejemplo, aquí. Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo que debemos elegir un buen valor inicial llamado X0? Lo meto a mi bloque de proceso. Mi bloque de proceso no es otra cosa más que evaluar ese valor X0 en la función o en la derivada de la función o en ambas. Ahorita yo nada más me estoy quedando que entra a mi caja negra, se evalúa y ¿qué obtengo? Un nuevo valor de X1. Analizo el valor de X1, ya sea por mi criterio de convergencia o por mi criterio de exactitud. En este caso vamos a utilizar mi criterio de exactitud. Si no cumple, ¿qué tengo que hacer? Ese valor de X1 lo meto a mi caja negra, que no es otra cosa más que evaluar X1 en la función, ¿y qué obtengo? Un nuevo valor de X2. Ese valor de X2 calculado, pregunto, ¿cumple con mi criterio de exactitud? Que no es otra cosa más que evaluar este X2 en mi función. Si me dice que sí, X2 es la raíz aproximada. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Volver a decir que X2 es mi valor inicial, lo meto a mi bloque de proceso y obtengo un nuevo valor de X3. Pregunto, ¿X3 cumple con mi criterio de exactitud, perdón? Si me dice que sí, entonces yo digo que X3 es la raíz aproximada que estoy buscando. Muy bien. Más preguntas, con toda confianza, muchachos. Entonces, el X0 lo damos nosotros, ¿verdad? Sí, sí. Sí, siempre es un valor entero. Siempre es un valor entero. Por ejemplo, me voy a regresar un poquito para acá atrás. Entonces, ¿quién me habló ahorita? Nombre. Así. Atsin. Pero voy a regresar por aquí. Voy a regresar bastante. A ver, Atsin, dame un valor para esta función. No sé si se encuentra Alma. Sí, Dame un valor para esta función, el que tú quieras. No lo pienses mucho. 6. 6. Kevin, dame un valor. 4. 4. A ver, Kevin, evalúa 4 en esta función.
Un segundo, por favor. ¿Cuánto es? Alma. ¿Me escuchas, Alma? Sí, profesor. ¿Cuánto es 6 evaluada en esta función? Permítame tantito, por favor. Atsin, ¿qué número me dijiste? 1, profe. ¿Me dijiste 1? Sí. ¿Cuánto es evaluado en esta función? em, Ya lo tengo, profe. A ver, ¿cuánto? En el caso de 4 evaluada en esa función de x Sí. cúbica más 2x Sí. cuadrada más 10x menos 20, evaluado en 4 es... Ay, deme un segundo. Lo erré. ¿Cuánto es, Atsin? -7. -7. Alma, Todavía lo estoy calculando. Ya, profe. a ver, ¿cuánto es? En el caso de 4 es 116. Para 6 es 328. Entonces, yo lo que busco es un valor de lo que me dijeron, lo más cercano a 0. Entonces, Kevin, evaluado en esta función, me da 116. Entonces, yo digo que el 4 no es un buen valor inicial. Luego, Alma me dice que es el 6. El 6 evaluado en esta función, ¿te da cuánto? 328. Sí, 328. No es un buen valor inicial. Atsin dice que es 1. ¿Cuánto te da? -7. -7. Pues -7 es lo más cercano, ¿no? A 0. Pues -1 podría ser un buen valor inicial. ¿Y qué pasa si yo le doy el 0? -20. Entonces, ¿por cuál empiezo? ¿Cuál está más cercano al 0? Pues el 1 y el -1. No, pero no, debo de elegir uno. ¿Cuál está más cercano a 0? ¿El -7 o el -20? -7. Entonces, el 1 es un buen valor inicial. ¿Y qué pasa si yo pruebo con 2? Atsin, a ver, ¿cuánto es? Porque si con 0 es -20, con 1 es -7, a ver qué pasa con 2. ¿Cuánto es? 16. 16. Entonces, ¿por cuál empiezo? ¿Por el 1 o por el 2? ¿Cuál está más cercano al 0? El 1. Muy bien. Entonces, de esa manera se elige un buen valor inicial. ¿Qué más, muchachos? Con toda confianza. Con toda confianza, díganme. Más preguntas, más comentarios, con toda confianza. Entonces, con todo lo anterior, yo quiero que en su momento, quiero que programen dos algoritmos. Dos algoritmos. El primero de ellos se llama el método de Newton-Raphson. También se le conoce como el método de las tangentes. Entonces, ¿cuál es la característica de este método llamado Newton-Raphson o método de las tangentes? Que me permite calcular las raíces reales diferentes, las raíces reales iguales y las raíces complejas. Entonces, ¿en qué consiste este método? Entonces, lo primero, hay que buscar un buen valor inicial. Entonces,
El pequeño ejemplito que hicimos se le conoce como el algoritmo de lo tonto para poder elegir un buen valor inicial. ¿En qué consiste? En ir tanteando, en ir proponiendo valores iniciales y ver cuál de todos ellos está cercano al 0. ¿Sale? Bueno, continuamos. Entonces, por ejemplo, Alma, si a ti te dan esta ecuación, ¿qué valor inicial propondrías? Pues tal vez también 1. Tal vez también 1, ¿no? Entonces, es bien importante saber elegir mi valor inicial. Muy bien. Entonces, continuamos. ¿Cuál es el procedimiento de este algoritmo? Entonces, a mí me dan mi función, yo la grafico en el plano XY, propongo un buen valor inicial llamado X0. ¿Y en qué consiste el método? Lo primero que tengo que hacer es evaluar X0 en mi función. Voy a intersectar ese valor con mi función. Y en ese punto, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a trazar una tangente. ¿Hasta dónde? Hasta que corte el eje de las X esa tangente. Y cuando yo hago eso, obtengo el valor de X1. Pregunto, ¿X1 cumple con mi criterio de convergencia? Ya lo sabemos hacer, ¿no? X1 menos X0, le saco el valor absoluto y lo comparo contra una constante. De preferencia, muy pequeña. Si X1 cumple con mi criterio de convergencia, yo digo que X1 es la raíz aproximada. Entonces, vamos a suponer que X1 no cumple con mi criterio de convergencia. Entonces, ¿qué hago? Retroalimento ese valor de X1 en mi bloque de proceso. ¿Y en qué consiste mi bloque de proceso? Evaluar X1 en mi función hasta donde llegue a ese punto de mi función. Trazo una tangente y ¿qué obtengo? X2. Y la pregunta es, ¿X2 cumple con mi criterio de convergencia? Si me dice que sí, X2 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Una retroalimentación. Entonces, ahora X2 es mi valor inicial, lo meto a mi bloque de proceso, pero mi bloque de proceso consiste, entre otras cosas, en evaluar mi función y sacar una tangente. ¿Hasta dónde? Hasta el eje X. Y en ese punto, yo lo voy a llamar X3. La pregunta es, ¿X3 cumple con mi criterio de convergencia? Si me dice que sí, X3 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Y doy por terminado mi problema. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Puedo continuar? Sí, puede continuar. Puedo continuar. Muy bien. ¿En qué consiste el método de la bisección? También llamado el método de búsqueda binaria. Entonces, primeramente, ¿cuáles son las características del método de la bisección o búsqueda binaria? Nada más me sirve para calcular las raíces reales diferentes. ¿Cuál es la diferencia con respecto al método anterior? El método anterior, el método de Newton, me permite calcular los 3 diferentes tipos de raíces. El método de bisección nada más me permite calcular un solo tipo de raíz, que son las raíces reales diferentes. Muy bien. ¿En qué consiste el método de la bisección? Lo primero que tengo que hacer ya no es buscar un solo valor inicial. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Buscar 2 buenos valores iniciales. Bueno, o en otras palabras, un intervalo de A a B. ¿Sale?
Entonces, a diferencia del método anterior, donde yo solo buscaba un solo valor inicial, ahora yo, ¿qué tengo que hacer? Buscar dos nuevos valores iniciales. Muy bien. ¿Cuál es el procedimiento? Chin. Me fui muy lejos. ¿Qué pasó? Bueno. Voy a elegir mis dos nuevos valores iniciales. Vamos a suponer que a mí me dan, mi valor A es A0 y mi valor B es B0. Yo lo evalúo en la función. Yo tengo una altura o un valor de f de A0 y un valor de f de B0. No me interesa la magnitud de ese punto cero evaluado en mi función. Lo único que me interesa es el signo de esa evaluación. Entonces, si ustedes se fijan, cuando yo evalúo el valor de A0 en mi función, yo tengo un valor positivo. Y cuando yo tengo o evalúo B0 en mi función, ¿qué tengo? Un valor positivo. Y positivo por positivo, ¿qué me da? Mayor que 0. ¿Sale? Ahora, ¿eso qué significa o cómo yo lo interpreto? La interpretación es la siguiente. Entre A0 y B0 está mi raíz. Esa es la interpretación que yo le doy. Cuando más por más es más que 0, la pregunta es, ¿en ese intervalo se encuentra mi raíz? Entonces, en este caso, la respuesta en ese intervalo no se encuentra mi raíz. ¿Qué tengo que hacer? Desechar, tirar esos dos valores iniciales propuestos. ¿Cuál es otro caso? Pues vamos a suponer que yo elijo o selecciono dos nuevos valores iniciales, A0 y B0. Los evalúo en mi función y ¿qué obtengo? Repito, no me interesa el valor, me interesa la magnitud a la hora de evaluar dichos valores en la función. Si yo evalúo A0 en mi función, en este caso voy a obtener un valor negativo. ¿Qué pasa si yo evalúo B0 en mi función? En este caso, también tengo un valor negativo. Y negativo por negativo, ¿qué me da? Mayor que 0. Negativo por negativo me da positivo. ¿Y para qué me sirve eso? La pregunta es, ¿en el intervalo de A0 y B0 se encuentra mi raíz? Como lo vemos en la gráfica, vemos que en ese intervalo de A0 y B0 no se encuentra mi raíz. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues esos dos valores seleccionados o propuestos los tengo que tirar y elegir dos nuevos valores iniciales. Entonces, fíjense bien. Entonces, yo propongo dos nuevos valores iniciales, A0 y B0. Lo evalúo en mi función. Repito, no me interesa la magnitud, me interesa el signo de la evaluación. Entonces, si yo evalúo A0 en mi función, en este ejemplo, me da negativo. ¿Y qué pasa si yo evalúo B0 en mi función? En este caso, me da positivo. Y negativo por positivo, ¿qué me da? Negativo. ¿Cómo lo interpreto? Lo interpreto de la manera siguiente, que en el intervalo de A0 y B0 se encuentra mi raíz. ¿Sale? Entonces, ¿yo cómo elijo mis dos valores iniciales? Pues haciendo estas pequeñas pruebas. ¿Sale? ¿Qué pasa cuando los dos son positivos? ¿Qué pasa cuando los dos son negativos? ¿Y qué pasa cuando uno es negativo y otro es positivo? Otro es positivo, otro es negativo. Entonces, para mí es bien importante hacer estas pruebas porque me permiten elegir buenos valores iniciales. Muy bien, una manera de elegir nuevos valores iniciales es graficando la función.
¿Sale? Yo puedo graficar mi función de 10 a menos 10, de 50 a menos 50, de 100 a menos 100. Por eso para mí es bien importante graficar, graficar y graficar. Yo por eso hago hincapié en eso. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Podemos continuar? Con Yo toda- ahorita algo que me puse a pensar de otro método era cómo podemos hacer para encontrar la tangente. O eso después lo vamos a ver. Sí, más adelante. Ok, ya. Ahorita, Entonces, ahorita lo que quiero hacer es plantear nada más las ideas de los métodos. ok, sí, entonces sí podemos continuar. Gracias. Ok. Más preguntas con toda confianza. ¿Continuamos? ¿No los escucho? Sí, podemos continuar. Muy bien. Entonces, el método de búsqueda binaria o de la bisección consiste en dos pasos. El primer paso es proponer o elegir dos buenos valores iniciales. Dos buenos valores iniciales. Y el segundo paso es mi proceso iterativo. El método de Newton-Raphson, ¿en qué consiste? El primer paso es proponer un buen valor inicial y el segundo paso es calcular, como lo dice su compañero, la tangente de esa función. Entonces, todo eso tómalo en cuenta para más adelante. Entonces, ahorita yo les quiero explicar el segundo paso del método de la bisección. Entonces, el método de la bisección, a grandes rasgos, es lo siguiente. Dado un intervalo donde yo encuentro mi raíz, exactamente dividirlo a la mitad y ver en qué intervalo, perdón, o sí, está bien, en qué intervalo de la mitad que yo corté se encuentra mi raíz. Y tirar la parte en donde no se encuentra mi raíz. A ver, vamos a hacerlo con... Entonces, a ver, el segundo método es la búsqueda de la raíz aproximada y yo tengo que usar esta ecuación, que no es otra cosa más que AI más BI entre 2, que es el valor intermedio. Y me dan estas dos condiciones A y B. Estas dos condiciones son súper importantes, súper importantes. Entonces, rápidamente, yo ya superé la etapa 1 de proponer dos nuevos valores iniciales. Para eso hice la prueba y una parte me da negativo y la otra parte positiva y significa que exactamente ahí está mi raíz. Entonces, ¿en qué consiste el método de la bisección? Yo ya tengo mi intervalo. Lo primero que yo tengo que hacer es calcular el punto medio. ¿Cómo se calcula ese punto medio? A más B entre 2. Muy bien, ya lo calculé. Y ahora, ¿cómo lo represento aquí en mi gráfica? Si ustedes me lo permiten, yo sé que está mal dibujado, pero me ayuda mucho a mí. Entonces, exactamente a la mitad, entre A0 y B0, está el valor de C0. La pregunta, ¿C0 cumple con mi criterio de convergencia o de exactitud? Si me dice que sí, C0 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, aquí viene lo importante, muchachos. Por eso quiero que pongan atención. Vamos a suponer que C0 no cumple con mi criterio de convergencia, ni la exactitud, ni los dos al mismo tiempo. ¿Qué tengo que hacer?
Lo que tengo que hacer es cerrar el intervalo. ¿Qué significa eso? Desechar la mitad donde no está mi raíz. En este caso, ¿cuál es la mitad donde no está mi raíz? La que está a mi derecha de C0. Entonces, ¿cómo me quedaría? Si ustedes se fijan, ahora el valor de C1, que es B1, y el valor de A0, que es A1. Ya estoy cerrando mi intervalo. ¿Y qué tengo que hacer? Mi proceso iterativo. ¿Y en qué consiste mi proceso iterativo? Pues que calcular un nuevo valor de C0. ¿Y cómo se calcula mi valor intermedio? Pues no hay otra forma más que A1 más B1 entre 2. ¿Eso cómo lo represento en mi gráfica? Ahí. ¿Dónde está mi gráfica? ¿Dónde está mi C1? Aquí está C1. Pregunto, ¿C1 cumples con mi criterio de convergencia o de exactitud? Si me dice que sí, yo digo que C1 es mi raíz aproximada que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el intervalo y hacer una nueva iteración. Entonces, ahorita en este caso, me interesa cerrar el intervalo. ¿Cómo queda ahora el intervalo? Ahora C1 es A2 y B1 es B2. Entonces, ya voy cerrando mis intervalos exactamente a la mitad. Por eso es búsqueda binaria. Entonces, como todavía no encuentro mi raíz, ¿qué tengo que hacer? Pues calcular un nuevo valor intermedio. ¿Y cómo se calcula? Pues A más B entre 2. Como está en esta gráfica. Ese valor calculado de C2 lo evalúo en mi función. Y pregunto, ¿C2 cumple con mi criterio de convergencia o el de exactitud o ambos? Si me dice que sí, C2 es el valor aproximado que estoy buscando. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el intervalo. Vamos a suponer que en este caso C2, creo que C2 ya es mi raíz aproximada que estoy buscando. Sí. Entonces, vamos a suponer que C2 es la raíz aproximada que estoy buscando. ¿Qué pasa si C2 no cumple? Pues tengo que cerrar el intervalo y hacer otra iteración. Y calcular un nuevo valor de C3. Y pregunto, ¿C3 es mi valor inicial? Perdón, ¿es mi C3 es mi raíz aproximada? Si me dice que sí, hasta ahí concluye el algoritmo de la bisección. Si me dice que no, ¿qué tengo que hacer? Cerrar el intervalo y volver a calcular un valor intermedio llamado C4. Y así sucesivamente hasta que encuentre mi raíz aproximada. ¿Preguntas hasta aquí? Con toda confianza, muchachos. Con toda confianza, díganme. No hay ningún problema. Yo ahorita quiero plasmar las ideas. Las puras ideas. Con toda confianza. ¿No hay preguntas? Bueno, si no hay preguntas, hasta aquí dejamos la clase por el día de hoy. La próxima clase vamos a hacer ejemplos para que se entienda y se comprenda un poquito más estos dos métodos, el método de Newton y el método de la bisección. Que tengan buena tarde. Gracias por conectarse y espero verlos la próxima clase. Que tengan buen día, muchachos. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego.